Buenas tardes a todos, bienvenidos al Hernández Quero y a la primera ponencia del segundo ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial del azúcar de Motril, que hoy corre a cargo de Alberto, y con una ponencia titulada Fábrica del Pilar, transformación real, regreso al futuro. Como sabéis, la Fábrica del Pilar fue un área industrial de gran desarrollo económico para la ciudad, que hay que poner en valor como patrimonio industrial que nos representa y que necesita ser reconocido y valorado, así como también reflexionar sobre sus criterios de reutilización, sobre la importancia que tiene el patrimonio industrial y el beneficio que puede extraerse del mismo, siendo su recuperación y rehabilitación más flexible que en otro tipo de patrimonio, y por eso nos ofrece mayores posibilidades de utilización por los grandes espacios que presenta. Espacios industriales como estos nos provocan que nos sintamos pertenecientes a esa parte de la historia, aunque no la hayamos vivido directamente. Y eso es lo que pretendemos desde la concejalía, que la ciudadanía se sienta parte de esa historia que nos ha representado durante tantos siglos. Queremos que la fábrica forme parte de la vida cultural y turística de la ciudad de Motril. Desde la concejalía estamos trabajando firmes y con todo el rigor por un proyecto común basado en la ilusión y la total convicción de salvar, recuperar, preservar y dar utilidad a un patrimonio que es de todos y que representa nuestro legado histórico más reciente. El camino que llevamos recorrido pasa por la transformación real que está viviendo la fábrica para ponerla en valor y al servicio de la ciudadanía. No solo se trata de conservar nuestra historia, nuestra identidad, sino pues de impulsar a la fábrica para que sea un referente del llamado turismo industrial y que vuelva a ser un instrumento de desarrollo económico para la ciudad. Pues de esa transformación real nos va a hablar hoy nuestro ponente Alberto. Alberto Martínez Quesada es arquitecto superior por la Universidad de Sevilla, iniciando su relación con el Ayuntamiento de Motril en 1996. Tiene una larga experiencia en la administración local que le lleva a dirigir el Departamento de Obras Públicas durante 8 años, proyectando innumerables obras de edificación y urbanización y dirigiendo su ejecución. En 2021 entra a formar parte del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Motril, hasta su aprobación definitiva en 2003. Dirige el Departamento de Planeamiento y Ordenación del Territorio durante una década. En su papel de experto urbanista participa como profesor del máster en Gestión y Planeamiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, y en 2016 es cuando ejerce como jefe de servicios del área de cultura, dirigiendo actuaciones ligadas al patrimonio histórico de la ciudad de Motril, coordinando a su vez obras y trabajos para la recuperación y desarrollo del futuro, cada vez más próximo, Museo de la Fábrica Nuestra Señora del Pilar, diseñando la estrategia de intervención y supervisión del plan director del nuevo museo. Desde 2019, con la creación de la Concejalía del Patrimonio Industrial del Azúcar, es el director de dicho departamento y trabaja en la ejecución de dicha estrategia para la consecución del gran proyecto de la Fábrica del Pilar. Por tanto, el equipo de la Concejalía está comprometido, ilusionado y trabajando con todo el rigor y respeto que este lugar tan simbólico representa para toda la ciudadanía. Sin lugar a dudas, la Fábrica del Pilar ha tomado la palabra para seguir escribiendo su historia, recuperando los vínculos con el pasado a través del presente, con su transformación en una nueva realidad y mirando hacia el futuro. Y hacia el futuro es como vamos a mirar ahora, de la mano de Alberto, así que todo tuyo. Venga, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia. Bueno, la iniciativa de esta jornada desde el principio surgió por la necesidad imperiosa de dar un poco a conocer un patrimonio que era más bien desconocido, aún sigue siendo un poco desconocido, de nuestro municipio y que tiene una importancia capital. No solo una importancia capital para nosotros, para el municipio, sino en concepto relativo al resto de sitios y lugares de carácter industrial que existen en el resto de Europa. Esta circunstancia hacía necesario, junto con la creación de una nueva estructura como era la Concejalía de Patrimonio Industrial, digamos que convenía y planteaba la necesidad de dar a conocer todo esto. Y una de las formas que se ideó fue organizar estas jornadas de información en general sobre el tema. Pero en las primeras jornadas, puesto que había un punto de inflexión desde que yo he estado trabajando en la fábrica hasta ese momento en el cual empezaba a ser
tenía un carácter más de real, más de ejecución, pues pensamos que era bueno contar lo que pensábamos hacer. Y entonces hubo una jornada concretamente que también comparecí yo, pues para explicar cuáles eran nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestra estrategia y cómo todo aquello se hilvanaba en la trama administrativa para que se pudiera llevar a cabo. Claro, habiendo hecho eso antes, al año siguiente, después de que han pasado un montón de cosas, hemos realizado algunas cosas, o no, ahora se verán, de aquello que planteamos. Y nos pareció lógico volver a plantear una especie de jornada dedicada a la revisión de esta situación. Por lo tanto, si la primera fue, vamos a contar lo que planificamos, esta va a ser, vamos a contar lo ejecutado, ¿no? Y también habrá un componente de qué pasará después. Por lo tanto, están las dos muy relacionadas. Entonces, a la hora de idear un poco el guión de cómo contar todo esto, me resulta inevitable hacer una pequeña referencia a lo que el año pasado se contó. Voy a hacer un pequeño referencia a eso, conceptual, todo dinámico, con muchas imágenes, para no gastar mucho en texto, y de lo que entonces se comentaba, por contextualizar un poco lo que se va a contar después y que el hilo quede hilvanado. En aquel entonces recordamos que la fábrica era una propiedad grande, compleja, que estaba constituida por un recinto industrial lleno de cosas. Era una superficie enorme, destinada a la producción y a otros usos diversos, perteneciente a la propia vida de la fábrica. De tal manera que partimos de una realidad compleja, no solo compleja por el conjunto de actividades que tenía, sino por la naturaleza de las mismas y cómo ellas habían ido evolucionando y terminando desarrollándose a lo largo del tiempo. Cuando nos habíamos dado cuenta también, en el momento en que hacemos el análisis de la situación, que la fábrica del Pilar tenía o llegó a tener una representación y una importancia relativa respecto al resto de fábricas del municipio muy importante, llegando, como dice la etiqueta ahí, a tener una apropiación de monturación de casi el 20% de la vía completa, encontrando el término municipal de Guadalfeo y el de Motril. Con lo cual, pues llegábamos a la conclusión, y esto va a parecer una obviedad y una estupidez, pero no hay que recordar que no hace tanto tiempo lo normal era no llegar a esta conclusión. De hecho, muestra de ello es que no quede nada de patrimonio industrial en el municipio. Bueno, quedan algunas cosas obviamente, pero la mayoría de todo lo que hay ha desaparecido. Entonces, ¿por qué necesitamos esta conclusión? Necesitamos enumerar los valores patrimoniales que teníamos para justificar que es un interés público, que hay que salvaguardarlo y que había que conservar e intervenir. Tiene valor histórico, tiene valor arquitectónico, tiene por supuesto valor industrial, tiene un valor etnográfico incalculable y tiene un valor antropológico también incalculable. Todo esto en una etapa en la que durante mucho tiempo no hemos considerado historia por ser muy reciente, porque estamos hablando de una etapa de nuestra historia muy reciente que no tenía además, no tenía ningún reflejo, ningún estudio y ningún cuidado e importancia por tener esto. También es verdad porque es un patrimonio no conocido, un patrimonio que se desarrolla dentro de unas instalaciones fabriles que todo el mundo conocía que existía, pero poca gente entraba dentro y poca gente podía poner en valor y ponerlo en relación de otras cosas de valor esa situación. Además toca que cuando esto está, terminando en la última etapa, se viven unos tiempos, los años 70, tiempos del desarrollismo en donde el tema moderno quiere hacer limpieza y es el momento y la década en que gran parte del patrimonio de nuestras ciudades desaparece y sin ningún tipo de estupor, que no había, eran otros tiempos y otras consideraciones. Pero, por tanto, partíamos de esta situación, una situación que era necesaria hacerla, tomar conciencia de ella y saber y justificar y tomarlo como palanca para tomar medidas en su conservación. También explicábamos en aquel momento que todo esto, para su conservación, no era un invento del TVO, sino que teníamos un referente jurídico y un marco jurídico sobre el cual apoyarnos. El patrimonio industrial se incluyó en la Ley de Andalucía, tenemos un Plan Nacional de Patrimonio Industrial que regula un poco las actuaciones y las circunstancias que
se regulan en torno al patrimonio industrial en general. Lo teníamos incluido como equipamiento en el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad y además está incluido en la Ley de Patrimonio Histórico de España. Con lo cual ya hay un amplio marco jurídico, también tuvimos que espabilar en eso y darnos cuenta que no podíamos inventar cualquier cosa, sino que teníamos unas directrices a las cuales dirigirnos para iniciar cualquier actividad o cualquier actuación en pos de la salvaguarda y del mantenimiento o la puesta en valor del poder. También pudimos acceder al concepto, porque como bien digo, el patrimonio industrial es una disciplina que no es muy antiguo, está incluida dentro de la disciplina del patrimonio histórico artístico. Ya se incluyó, como digo, en la Ley de Patrimonio, pero no hace tanto tiempo, y disponemos, en base a eso, de una definición del patrimonio que es algo, del patrimonio industrial, que es algo complejo, en el sentido de que dado que implica costumbres, modos de trabajo, implica temas sociales e influye de una manera muy importante en el paisaje, pues el concepto de patrimonio industrial es algo global. De tal manera que tenemos, aparte del legado material propio de la producción, pues tenemos saberes, tradiciones, profesiones, oficios, tenemos paisaje, tenemos documental. Entonces todo eso hay que encapsularlo y organizarlo y tenerlo en cuenta para que la lectura patrimonial no sea una visión parcial, sino que digamos que el significado de lo que importa o de lo que supone una actividad industrial en una ciudad como de Motril pueda tener la lectura adecuada. Ahí hay además un primer objetivo que se traza en la consecución de este conservar. Somos conscientes que conservar no se puede conservar sin activar. Hemos de darle un uso, hemos de ponerlo rentable socialmente, y entonces el ayuntamiento, cuando se hace un cargo de la propiedad, que es uno de los hitos que pasan para que la fábrica se pueda proteger, idea y propone la posibilidad de convertirlo en museo. Para ello se hace un plan museológico, como debe ser, y se establece una imagen de una ruta, un orden de visita, que en realidad lo que hace es, digamos, repercutir en la visita el mismo camino que sigue la materia prima. Entra la materia prima y sale el producto final producido, y ese es el recorrido que se propone para la visita. Esto es desde el punto de partida. Llegado a este punto, nos toca, ya sabemos el qué, sabemos a qué tenemos que referirnos para hacerlo medianamente bien y no equivocarnos mucho, y ahora, claro, nos hacía falta cómo. Y en aquel momento contaba que teníamos unos fondos europeos a los cuales estaban sometidos a un control, obviamente, de gasto, de cuantía y de plazo, y entonces tuvimos que elaborar una estrategia que pudiéramos cumplir, o sea, una estrategia posibilista, que pudiéramos cumplir en plazo y que se ajustara al dinero disponible. Y eso del plazo no es ninguna broma, porque las cosas y los gastos de la administración pues tienen sus peculiaridades, sus trazos y su recorrido, su trazabilidad. Y lo que se hizo fue pues diseñar 10 acciones dentro de la visión que teníamos global de ese patrimonio, de cómo ponerlo en valor. Pues planificamos 10 acciones, que luego lo organizamos en este piano, pero las 10 acciones que están aquí pues son la nueva recuperar edificio para su uso, y se dotó el edificio de la antigua casa de ingeniero como sede de la concejalía. Ya estamos ahí trabajando desde hace año y medio. Se ideó hacer las obras necesarias, no definidas entonces, pero hacerlas para que la visita a la fábrica del Pilar fuera posible, de una forma abierta, accesible y no discriminatoria. Se empezó a hablar de la posibilidad de catalogar, inventariar piezas arqueológicas de interés, porque hay que recordar que las piezas son un bien de interés cultural, están protegidos administrativamente por la Junta de Andalucía y tienen un deber de cautela sobre lo que hacemos sobre ellas. Hablamos de hacer proyectos de restauración y de archivo,
Hablamos también de la parte más importante, muy importante, del patrimonio inmaterial. Estábamos en las fechas que estábamos, hace un tiempo de su cierre, las personas ya van teniendo una edad y necesitábamos recuperar sus testimonios, ¿no? Y entonces ideamos también un hilo del que tirar en ese aspecto, ¿no? Y luego pues intentar poner al día, a través de nuevas tecnologías de la información y de comunicación, y lanzar todo lo que hiciéramos pues a ese campo que anunciaba Madeline del turismo industrial y convertir a la fábrica del Pilar, ¿no? Pues ya que tenemos un bien cultural admirable, pues convertirlo en un recurso para la ciudad. Todo eso estaba muy bien como idea matriz y esa fue la que utilizamos. Y ahora esa idea matriz la convertimos en esta estructura transversal que lo que pretendía es que todas esas cosas, acciones que se hicieran, tuvieran implicación, que además no tiene otra, tuvieran implicación en todas estas disciplinas. De tal manera que si hacemos inventario de piezas es para poder saber que existen, para poder estudiarlas, para poder guardarlas o conservarlas. Si hacemos los estudios de ecología es para conocer para qué sirven esas piezas, cómo funcionaban, cuál era su sentido y dónde tenían que ir, porque están diseminadas por la fábrica. Si estudiamos documentación nos tenía que servir para saber y conocer qué pasaba en la fábrica, cómo se bebía, cómo trabajaban, cuánto cobraban, qué pasaba, quién pasaba, además de recuperar físicamente los documentos. Si teníamos que conocer todo eso y teníamos un patrimonio inmaterial en la calle de gente que tenía experiencia, había trabajado allí y pues tenía anécdotas, saberes y tal, pues había que rescatarlo. Si tenemos edificios que arreglar, había que restaurar los edificios para poder ponerlo en uso y poder meterlo en carga. Si además queríamos que fuese un proyecto como debe ser, respaldado, tenemos que considerar la cuestión de la participación social, que fuera un proyecto abierto en el cual la sociedad pudiera conocer, participar en la medida de lo posible, también con la colaboración de instituciones y obviamente conservar para que las cosas no vayan desapareciendo. Estamos hablando de un espacio enorme, con un montón de demandas y que en plan compadre puedo decir que vale 25 millones de euros ponerlo en marcha. Tenemos dos. Todo esto se desarrolla no de forma global, no hacemos el 100% de conservación, el 100% de documentación, hacemos poquito a poco y todo eso lo metemos en el cuello de botella de lo que sería la musealización. Entonces, todo eso tiene que tener una condición. Primera, básica, todo lo que se haga en cada uno de esos campos tiene que ser inmediatamente trasladable a la parte activa. Si conseguimos testimonio, se tiene que conocer. No vale hacer un trabajo de testimonio estupendo que tengamos que guardar porque no se pueda editar, no se pueda difundir, no. Pues entonces se hace menos y se guarda para difundir. Si restauramos, tiene que ser con un objeto directo e incluido de que esa restauración tiene que alojar un uso y tiene que ser visitable. Y así un poco todo. Esta es la situación de partida y este es el punto 1 de la estrategia. ¿Qué pasó después? Porque nos pusimos a hacerlo. Entonces, para ponerse a hacer todo eso, hay que darle mucha vuelta a la cabeza, pensar muchas cosas, trabajar un montón y se empezó a trazar la ruta real de cómo ejecutar todo eso. Una de las cosas que se han hecho, que no ha sido la primera, pero sí ha sido muy importante, porque es la que ha organizado todo eso que digo de cómo activar la iniciativa. Antes hacía mención a la primera idea museológica, una idea muy básica en la cual el visitante iba a recorrer los mismos espacios y las mismas circunstancias que recorría la materia, desde que entra como materia prima hasta que sale como producto. Claro, eso es un proyecto ideal. Entonces las cosas ideales no valen las posibles. Ese proyecto ideal no se ajustaba a nuestros planes y digamos que metía mucho ruido porque despistaba. Si nosotros tenemos 2 millones de un objetivo que vale 25, no podemos tener un plan que nos ponga el hito en 25. Entonces lo primero que hicimos, no en el tiempo, pero sí en la idea, fue encargar una actualización del plan museológico para que los planes se ajustaran a los espacios y a los dineros que teníamos. Esto parece una tontería y una obviedad, pero es muy importante, porque si yo tengo 3 espacios, primero tengo que pensar si los quiero activar de verdad con coherencia
a qué lo voy a destinar y qué voy a contar allí. Si se trata de, no olvidemos, considerar el patrimonio industrial como un valor, ¿no? Y que eso tenga trascendencia. Para que tenga trascendencia hay que contarlo bien y que en el camino no pierda significado ni trascendencia de lo que fue. Entonces, eso ha sido lo primero que hemos hecho. Circunscribir un poco la zona de actuación que estábamos previendo y que nos parecía más urgente, que coincide con la parte mecánica de donde se cultivaba la caña, porque además coincide que es la designación del bien de interés cultural, y establecimos unos recorridos por los cuales podría hacerse la visita, en donde ya se incluían, como ahora veremos, algunas peculiaridades respecto a su seguridad, sus condiciones, cosas. Entonces lo que se hizo fue, ya digo, en vez de este circuito fantástico, pues se hizo un circuito parcial, en la cual se pudiera dar desarrollo a lo nuevo y que se fuesen incluyendo también los espacios que ya estaban activos, porque también se recordaba en aquel entonces, en la primera ponencia, que tanto la sala de almacén de azúcar como sala de exposiciones, como el restaurante y ahora la sede de la concejalía eran edificios que están activos y funcionando y por tanto pueden formar parte en cualquier momento de esa visita o de complementar esa información. Así pues, se desarrollan unas demandas. Tenemos que pasar de la cota de abajo a la cota de arriba, tenemos que poder entrar a la nave de molino, tenemos que poder explicar qué pasaba en Plaza de Caña, tenemos que poder explicar además qué pasaba con las personas, no solo con la materia prima. Entonces empezamos a ponerle a eso ya, a encorsetarlo y a ponerle un poco de coto para ajustarlo a donde estamos. Esa situación nos hace como siguiente paso decir, bueno, pues ahora vamos a clarificar el tema. Vamos a poner unos hitos informativos. Cuando pase por aquí voy a informar de tal cosa. Cuando pase por allá voy a informar de tal otra. Para que cuando podamos ver todo lo que he contado aquí, 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 y llegue al final, me quede un relato coherente. Y la gente se vaya con una idea pues coherente, cohesionada y sobre todo se transmita la importancia de lo que pretendemos, ¿no? Que es la puesta en valor no solo de la fábrica, ahora ya nos hemos echado otra mochila más, sino de Motril. Porque la fábrica a Motril es un valor que une, que puede, digamos, eliminar ciertos mantras que Motril no tiene, porque, en fin, es una situación que deseable que desaparezca. Pero bueno. Dicho esto, bueno, no voy a cansaros con leer todo eso, pero os digo que todos esos espacios, cada uno de ellos están denominados, están delimitados, se sabe cómo son. Oiga, pues esto es una sala. ¿Dónde está la sala? Allí. ¿Cuántos metros tiene? 30. ¿Qué van a arreglarla? Esto. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues vamos a contar este asunto, este otro y este otro. Y así está puesto hasta 10 y tantos puntos, 18 puntos. Nosotros hemos llegado hasta, en esta primera fase, bueno, hemos hecho casi todo porque claro, hemos adaptado la fase a lo que teníamos disponible, ¿no? Pero, en fin, hemos llegado hasta la nave del tren y tal. Como forma, para no cansar mucho porque es un tema denso, una de las cosas, este es uno de los sitios que mayormente hemos desarrollado. La llegada del visitante a la nave del tren de molino. Ahí se establecen unos determinados hitos y en esos determinados hitos, dentro de la complejidad de la nave del tren de molino y sabiendo lo que se ha contado antes y lo que se quiere contar después, pues se determina una serie de contenidos en este punto y una serie de direcciones, porque la información tiene que ir direccionada, primero tira una cosa, luego la otra. Entonces se hace pasar a la gente en una serie de sitios y ya entra ahí la parte física de decir, bueno, pues si tengo que ir del punto 1 al 2, hay que habilitar ese paso y hay que hacer que ese paso sea lo más viable posible, desde el punto de vista de la accesibilidad y la seguridad y todo eso. Y además hay que ponerlo bonito, y además hay que ponerle un ruido, y además hay que ponerle una televisión, no sé cuánto. Ya ahí entra el tema de los recursos. Bien, esa es la acotación ya de un nivel un poco más concreto en el tema conceptual. Después, hemos tenido que hacer también, si queremos enseñar esto, pues tenemos que determinar cómo es el mercado de esto, porque uno no entiende de todo ni pretende. Entonces se ha preguntado y se han delimitado incluso, se han hecho modelos de visitas. Pues mira, hay visitas que vienen en plan express, son señoras que vienen en un crucero, otros que vienen en autobús, otros que vienen en moto, estos quieren 10 minutos, estos quieren 15. Valoramos esa cuestión comercial con el producto que tenemos, si nos interesa o no, si es posible o no, si es un modelo que se ajusta o no, para ver si esos relatos se puede comprimir o no se puede comprimir, porque a lo mejor cabía la posibilidad de que la visita de 10 minutos no nos vale. No quiero enseñar esto en 10 minutos. Pues
digamos que el sector de mercado ha desaparecido y cogemos otro. Entonces, con todo eso, pues tenemos ahí un mejunje de cómo tenemos que hacer la visita, cuánto dura en cada punto de parada, cuánto puede mirar la visita, porque esto para los profesionales que mueven los intereses turísticos es muy importante, es básico realmente, saber a dónde van y cuánto pueden tardar. Entonces ese estudio pues también se ha hecho y con ese estudio se están haciendo ahora ya un trabajo un poco más concreto para atraer a empresas que sean capaces de desarrollar un programa que responda a la demanda comercial, digamos, y que efectivamente sea un recurso útil y sea viable. Bien, ya hemos hecho, digamos, hemos concretado esa estrategia que era tan estética, ¿no? Es decir, tenemos que hacer esto, no sé cuánto, y tenemos que dar utilidad, y tenemos que cuidar el paisaje, y tenemos que dar sentido. Bueno, pues ya ahora hemos concretado las cosas. Una de las cosas que se hacen, veremos que hay más, pero una cosa que se hacen es una obra importante, grande, aquí tenemos una de las autoras, Nani, que consiste en, la obra se llama así, no se llama arreglar tal cosa, no, la obra se llama Obras para la posibilidad de hacer visitable la nave del Cinto Molino. Y en ese, digamos, concepto, pues englobar las obras que vamos a ver. Obras que han afectado, no sé si hay mucho de ahí, pero bueno, ahí se ve un poco el timing de la obra. O sea, han cumplido finalmente, una vez hecha, un par de objetivos. Uno es conectar de forma muy cómoda las dos plataformas que están a distinta altura para que la visita pueda ser fluida y se puedan mezclar los usos de abajo y los de arriba. Acceder a la nave de Molino, como decía, con unos recorridos coherentes con los hitos y los sitios que teníamos que enseñar y que explicar, aparte pues de dotarla de tranquilidad, arreglar las ventanas, las cosas funcionales, ¿no? Y además aplicar un primer estadio de museografía, me refiero a los recursos que vamos a utilizar, con qué vamos a enseñar las cosas, cómo lo vamos a explicar, si es con una persona que nos va a dar una experiencia, que probablemente sí, estará por aquí, que se ha ofrecido y estará encantado de contar con él, con José López Sabio, pues una persona que ha trabajado allí, que la gente que venga va a tener el lujo de preguntar lo que quiera. O a lo mejor hay un cartel que hay que leer, o a lo mejor hay una audioguía, o a lo mejor hay una gafa de realidad aumentada. Eso se va viendo después, pero en principio el proyecto llega a un primer nivel en el cual sitúa unas instalaciones básicas para poner ahí unos televisores y unos contenidos que ayuden a explicar y que no sea, pues, bueno, que permita que la gente pues tenga más información y sea además más dinámica, más divertida, más entretenida, ¿no? Pues, además, aparte de asumir el reto de los recorridos, de los espacios, de los sitios donde hay que tener paradas y tener un contenido, el proyecto propone un reto que es hacer o construir un umbral de entrada, un umbral de transición entre el espacio exterior de la Plaza de Cañas con el espacio interior de la nave del Cinto Molino. Una fachada que nunca había estado construida, que estaba un poco deconstruida además, y se propone hacer unas porticadas, unas pérgolas con unos paños de cubierta de igual pendiente y mismas características formales que las que hay en el resto de la fábrica, y como ahora veremos en su diseño peculiar, también heredando algunos elementos propios de la fábrica para que el elemento no sea ajeno al lenguaje inicial de la fábrica. Bien, empiezan las obras. Quiero recordar que empiezan las obras el día siguiente a la ponencia, ¿os acordáis, no? La ponencia que hubo el año pasado, estábamos de papeles hasta arriba, corriendo, porque además la obra tenía plazo y lo hemos hecho en 2 meses menos, hemos echado 8 meses de obra cuando en principio había 10. Y en el X de marzo empezaba la obra, un día después, estamos aquí casi un año después, y ya podemos afortunadamente comprobar que esa parte hemos hecho los deberes, ¿no? No pretende ser una explicación pormenorizada de la obra, pero si hay alguna curiosidad, alguna duda, como más está Nani aquí, pues podemos responder a lo que sea, no hay problema. Pero en principio va a ser un pequeño repaso. Hay una parte excavada, como decía, para comunicar la zona, la plaza de arriba y la plaza de abajo, que es esta operación que se produce aquí, de la excavación, que lo que hace es generar un pasaje de acceso hacia un patio interior, que es que es donde se reúnen las comunicaciones. Tenemos un ascensor para comunicar o una escalera para poder pasar a la planta de arriba. Esto permite que en un momento dado pasemos directamente hacia el paso interior y iniciar las visitas, o por otro lado podemos subir y cambiar el sentido de la visita o entretener a un grupo mientras el otro está abajo. Eso nos da unas ciertas posibilidades. Y este es el que resuelve un poco
la peculiaridad de las cotas que existen en la parcela, ¿no? Y así tenemos también, como decía, la posibilidad de implicar a todos los edificios que estén activos dentro del recinto. Dentro de la nave del tren de molino hay una que es peculiar, que es este cuerpo de aquí, que es una nave antigua. La fábrica empezó a construirse en 1882, estuvo funcionando desde 1882 hasta 1930 con una tipología pequeña, y en 1930, por razones complejas y diversas, decide la empresa ampliar la fábrica de una forma considerable, hasta el punto que instala las máquinas más potentes del momento. Para ello tuvieron que hacer una adaptación de la envolvente, una adaptación del edificio, para poder dar cabida a la maquinaria. En la arquitectura industrial no hay arquitectura que no esté al servicio de la producción. Es la producción quien manda, y la arquitectura se atiende a la demanda de la maquinaria y atiende a la demanda de las necesidades de producción. Entonces, este cuerpo que está adosado aquí, que es la nave más o menos que vemos y que tenemos más presente, se construye como una especie de llave en mano por la misma empresa que trae las maquinarias, que ahora vamos a ver, que es objeto de intervención también. Pero, por la razón, pues porque no hacía falta, que la cuestión en el tema de la industria también es económica, todo lo que no sea necesario gastarse no se gasta, pues lo que ocurre es que esta parte se queda sin hacer, digo, sin renovar, y se queda viva la antigua estructura. Esa antigua estructura es una estructura de madera que tiene mucho interés desde el punto de vista formal y constructivo, y estaba en muy malas condiciones. Entonces, una de las primeras operaciones que se hace es la restauración de esa cubierta. Esa restauración se hace pues con criterios conservacionistas, es decir, con una intervención sin novedades, utilizando los mismos materiales que hay, dándole reutilización a esos materiales que primeramente se desmontan, para imponer los nuevos una vez corregidos. De hecho, la estructura de madera, lo que se hace es, digamos, pues curarla, hacer unas prótesis que se hacen muy técnicamente, y de esa manera utilizar la misma estructura. Se ha quedado la estructura, digamos, restaurada, como testimonio de esa primera cuerpo de nave y de esa estructura y ese tipo de construcción de esa época, ¿no? Y digo ese tipo de construcción de esa época porque después, cuando llega el momento de... esta es la parte de la reja, un momento. Bueno, cuando llega el momento de meterle mano a la otra nave, obviamente ya se sustituye el sistema constructivo por otro adecuado, con vigas de losía, con pórticos distintos, como decía, construir la propia estructura de puente de grúa para poder manejar toda la paraventa que hay dentro de la nave, y obviamente cambia el lenguaje constructivo es otro, por lo tanto tenemos esa, digamos, oposición de un lenguaje antiguo con otro moderno, y eso en el diseño obviamente se ha tenido en cuenta. Decía que una de las cosas que se hacen también es el umbráculo, la pérgola o el espacio protegido previo a la nave de molino, que como decía se impone sobre una fachada que prácticamente no existía. No existía, obviamente el material estaba, pero que no estaba compuesta ni hecha para ser fachada. Entonces se construye este juego de cubiertas cuyo diseño está inspirado en la cubierta antigua de 1882, pero obviamente ya con otras prescripciones técnicas de madera laminada y otros criterios. Ahí también toda la teja se reutiliza los antiguos acopios que había de otras demoliciones de edificios de la fábrica. Igual también el concepto de reutilización ahí cabe. Ahí en ese espacio, con ese umbráculo, pues donde se da cabida pues al desembarco de la escalera del ascensor para comunicar los dos niveles, y a un espacio pues, de recepción y desahogo para utilizarlo como grupos, como actividad. Adicionalmente, el proyecto propone una sala polivalente con un pequeño aseo, una consigna y un espacio pues, como este para albergar sillas, conferencias y actos, o incluso para incorporarlo como parte de los recursos museográficos, como mostrando vídeos o haciendo una sala de refresco para la visita, que podamos utilizarla como pues, la gestión de grupos y todo eso. Tiene ese particular lenguaje, esas costillas que idearon que fueran para posicionar ahí algunas piezas o algunos recursos del museográfico, pues, cartelería o un propio monitor, que ahí está la marca del cuello. Aquí un monitor también mostrando parte
del S. Ahí, obviamente, la parte de explicación se referirá pues, a la vida en la Plaza de Cañas, que se hacía allí, para qué servía ese espacio, por qué tenía esas dimensiones o esa forma, y para qué servía pues, esto que vamos a ver después, que también ha tenido una intervención, que esto que se ve un poco aquí, que es esto, que es el conductor de caña, una pieza fundamental porque era el que recibía la caña y el que la introducía dentro del proceso de envolturación, el proceso de transformación de la materia prima. Aquí está la nave de molino, bueno, muy conocida porque ya anda por ahí muy publicada en redes y en web y todo eso, pero bueno, quería hacer mención al hecho de que todas las piezas y más importantes están desmontadas. Aquí tenemos volantes que faltan, todo esto está volcado, el molino está con todas las piezas ahí abajo metidas, las pasarelas también de esa perfil estaban desmontadas, más acá de los transpilones del bagazo también está desmontado, o sea que hay un panorama de además de una... ¿Cómo explico? Que no son ladrillos los que están movidos, que entendemos más o menos todo, que estamos hablando de maquinaria compleja, que no sabemos dónde van las piezas, que qué hacemos con ellas, que hay que ver lo que pesan, que cómo las limpio, o sea, mundo nuevo. Y había que intervenir en eso, porque es el objeto del proyecto también, ¿no? Entonces, como decía, pues ahí ya claro se ha intervenido con el criterio de recorrido y contenido. Quiero pasar por aquí, pues hagamos prioridad para que allí se pueda pasar. Esto me estorba, pues vamos a hacer prioridad, a ver, investiguemos. ¿Cómo es esta pieza? ¿Para qué funciona? ¿Por qué sirve este trozo y este trozo no está fuera de la nave si está aquí? ¿Y cómo podemos montarlo, aunque sea con carácter demostrativo y sin que funcione? Y todo eso pues ha sido una labor de investigación apoyada desde el archivo, esa parte que colaboraba transversalmente, apoyada desde los testimonios, personas entendidas que han trabajado ahí, que nos han dicho, oye, esto es para esto, y apoyada de la documentación que hemos conseguido de carácter técnico, en revistas y consultas que hemos hecho del libro y manuales antiguos. Entonces, de ahí hemos sacado información y hemos conseguido más o menos reconstruir, si se puede llamar la palabra, casi remontar, ¿no?, el desmontaje, y poner las piezas en su sitio, para que por lo menos sea inteligible el contenido y para que se vean las piezas y se pueda explicar los procesos, ¿no? Este proceso que hemos hecho no está terminado. Entra dentro del concepto del abierto por obra, porque esto es un museo que se abre con la intención de ir evolucionando, ya no solo en las cosas que le falten, sino en el concepto. Si hace 15 años empezamos a mover ladrillos ahí, la idea de museo que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con la de entonces. Por lo tanto, el modelo que planteamos es un modelo flexible, un modelo que se adapte a nuevas formas de difundir la cultura y que mañana, pues, incluso en la forma de gestión, pues pueda adaptarse a eso. En ese concepto entra la situación de la nave. Una vez resuelto lo que tengamos que resolver ahí para que se puedan iniciar las visitas y poder dar a conocer eso, iremos haciendo cuestiones y actuaciones que permitan incorporarse a la visita. Es decir, si tenemos que arreglar dos máquinas y las dos nos obligan a cerrar la nave, pues haremos una, para no cerrarla. Y digamos que esa transformación o arreglo de aquella máquina pues sea también motivo de visita y de explicación, ¿no? Si se pongan los recursos museográficos que sean necesarios, ¿no? Esa es un poco la idea. Y de esa manera incidiremos también en la bondad de visitar la fábrica cada X tiempo, para ver cómo avanza o para comprender más cosas. En ese sentido, hoy la tecnología nos ayuda. De hecho, tenemos un proyecto en marcha de a utilizar la realidad aumentada, antes la mencionaba también, o sea, utilizar unas gafas que nos permitan visualizar el entorno y que la propia gafa, a través de un software específico, reconstruya las partes que nos faltan. Con lo cual, la comprensión y la información que puedo obtener del sitio, pues es fantástica, claro, y es una ayuda estupenda. Y más barata, claro, porque hacer las cosas de verdad cuesta más. Aunque la idea, lógicamente, es hacerlas de verdad, ¿no? Bueno, ahí tenemos una imagen del proceso. Aquí se ven las pasarelas, que como decía ha costado su trabajo, localizarlas, saber dónde se enganchan, cómo, por qué iban ahí, cómo funcionaban. En este caso nos ha ayudado mucho, como decía, la gente que ha tenido experiencia trabajando allí, algún vídeo que tenemos de la campaña funcionando, aunque también tengo que decir que la información no es fácil, siquiera para la gente que está experimentada, estuvo trabajando, porque ha pasado mucho tiempo. Y esta fábrica funcionaba sin parar 4 meses,
pero cuando se paraba se desmontaba para limpiarla, desengrasarla y tal. Con lo cual hay veces que hemos encontrado testimonios contradictorios contra las pruebas. En realidad no es así. Es que aquel año del cual tenemos el vídeo o la documentación resulta que se cambió una cosa. Y el año anterior, a lo mejor, en la campaña anterior funcionaba de otra. Fue el caso, ¿te acuerdas, José, de los embragues que estaban en distintas zonas o invirtieron los mecanismos del bombeo en sí? Bueno, pues, ya está, decir que esta labor pues, es una labor de eso. Luego la intervención, pues ya se ve ahí. Sobre lo que hay, no ha habido ninguna intención en ningún momento de corregir el ambiente. Es decir, el ambiente es un ambiente de trabajo, es industrial, y no hay ninguna intención de alicatar ni ponerlo en un cuarto baño. O sea, se limpia, los pavimentos se corrigen donde haya tropiezos, las barandillas en calle completa se completan y entramos allí, pues como estaba, porque es la información que necesitamos recibir. En ese sentido, las cosas que nos pide la seguridad de poner se han puesto en un color destacado y con medios reversibles. Mañana quitamos la pintura y la tabla y aquí no pasa nada. Un poco el criterio también correcto para el tema de actuar en temas patrimoniales. Igualmente, pues uno de los factores que ha habido que hacer, que corregir las ventanas, muchas de ellas han sido completadas, estaban muy deterioradas, pero no se han descartado. Se han puesto las rajas que le faltaban, se han corregido la palillería, los marcos que se han repuesto y al final la carpintería podemos decir que es la misma que había. Obviamente arreglada, ¿no? Aunque algunas veces ha tenido más trabajillo, pero... La situación después de la actuación, la cual pues ya se ve más o menos, se intuye por dónde vamos a poder transitar, qué vamos a poder ver. Hay unos sitios señalizados, hay un sitio que ya nos señalaba el esquema museográfico de cuáles van a ser los puntos de información. Aquí va a haber un punto de información que luego veremos ya el contenido que está desarrollado. Allá habrá otra televisión, aquí otra televisión. Sitios que nos permiten que la gente pueda hacer un pequeño paro, pueda tener una pequeña explicación y vaya teniendo una visita reposada, bueno, ligera pero reposada, que vaya teniendo una información razonable, ¿no? Razonable en el sentido de entender, porque claro, el factor escala lo tiene. Pone ahí 5 minutos a un tío, le sorprende y lo lleva y ya está, ya tiene una visita estupenda. No se trata de eso, se trata de hacer una cosa completa y que la gente comprenda y entienda cuál ha sido la idiosincrasia de este pueblo durante mucho tiempo, de qué ha vivido y por qué se hacía esto, ¿no? De hecho, esto es muy importante porque es la representación de la revolución industrial aquí. Es que esto es un recurso en otros países espectacular, que viven de ello, de contar su revolución industrial, y que ha tenido influencia brutal, porque países fabricantes de maquinaria, que fueron los protagonistas y los iniciadores de la revolución industrial, como fueron Francia, Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, aquí tenemos máquinas de ellos, de todos ellos. Tenemos máquinas de Filadelfia, tenemos máquinas de Escocia, máquinas inglesas y máquinas mayormente de Francia. Y bueno, pues esta aquí nos llega tardía, y de hecho la maquinaria que tenemos es de último modelo, porque a partir de esta maquinaria ya cambian los medios, digamos, los medios combustibles, el tema cambia la electricidad y se abandona un poco la tecnología del vapor. Sin embargo, en el mundo azucarero, hasta ahora todavía, hasta funcionando en 2006 en Salobreña, aunque no, con apoyo eléctrico, la parte de molturación, por la razón que sea, porque es rentable, porque funciona bien, pues lo que decía antes de los industriales no cambian cosas por amor al arte. Si es rentable, se amortiza y funciona, pues ahí queda. Y es curioso cómo este tipo de máquinas en Asia, en Indonesia, en el Caribe, bueno, aquí hasta el 2006, han estado funcionando en esta parte. Luego la parte química de tratamiento de jugos hasta convertirlo en jarabe y la cristalización, eso sí ha tenido más modificaciones. Pero esta parte sigue estando. Entonces, resulta que en Motril, igual que en Indonesia, igual que en el Caribe, que tenemos un punto singular en ese trazado, está esto, y está en nuestra ciudad, y encima es público. Entonces, el valor relativo de este patrimonio en relación al resto del mundo es muy importante. Y eso es lo que hay que hacer, es comprender. Por eso no vale llevar 5 minutos a un tío que se sorprenda de la escala, solamente. Hay que explicarle más cosas y que se vaya entendiendo que esto es un valor para Motril incalculable. Y con el tiempo se verá. Bien, decía, esta foto de esta mañana, que tiene más calidad, y la he traído por eso. Bueno, pues ahí se ve un poco cuál es
la distribución. Habrá un recorrido que se hace por las pasarelas, un recorrido especial que no es del todo accesible, y por eso hay un recorrido accesible aquí a la derecha, por la mañana, aquí en este lugar, en donde se han puesto medios mecánicos suficientes para que cualquier persona pueda transitar toda la nave de punta a punta y verlo todo. Obviamente encaramarse a las pasarelas no, son pasarelas de mantenimiento, que no tienen la escuadrilla de las escaleras legales, pero bueno, por donde se tiene que pasar y por donde se ha de ir, ¿no? Van a haber un incremento de seguridad ahora, porque en todos los recorridos van a tener las vallas, los senos de barandilla los van a tener cubiertos con una reja para evitar ninguna caída y ya está. Esto que vamos a mostrar ahora esto es una primicia. Esto es una cosa que hemos elaborado cuando decía antes que hemos estado estudiando las piezas, pues hemos tenido que remitirnos a aprender, o sea, cómo funciona esto, para qué sirve. En la fábrica también se explicó en su momento en la primera jornada, pero lo repito ahora, todas las piezas, la mayoría de las piezas están diseminadas, porque cuando la fábrica para, la empresa iba camino de hacer lo que se venía haciendo habitualmente, que es desmontar las fábricas, vender los chatarreros, amortizarlo en otras fábricas de otras ciudades, porque Sociedad General tenía muchas, y hacía eso, traspasaba máquinas de un sitio a otro. De hecho, aquí tenemos máquinas de otras fábricas. Y entonces decía que hemos tenido que estudiar las piezas, ver cómo iban, dónde estaban. Esta pieza la he visto allí debajo de aquella escalera, aquella otra está allí tirada debajo de unos matorrales, así, ¿eh? Entonces, para hacer eso, para recuperar las piezas, hemos tenido primero que hacer un estudio teórico de la máquina. Qué piezas tenía, qué piezas no tenía, cómo estaba compuesta, cómo no, para qué servía, y con esa pista, digamos ya, sabiéndolo, podíamos saber lo que estábamos buscando. Y al encontrarlo, pues hemos podido comprobarlo en el dibujo, y ya que habíamos hecho el dibujo, hemos montado un pequeño clip que sirva a la explicación y que sirva como recurso museográfico para cuando la gente visita. Lo tenemos casi terminado, esto es una maqueta, no está chequeada al final, pero se va a acercar mucho a lo que hay. Y va a ser una muestra, aquí está bien traerlo, ya que hemos hablado del tema museológico, de los conceptos, de qué se va a explicar en cada punto, es una muestra de lo que se va a encontrar el visitante en un determinado punto de la nave del tren de molino, a mitad del recorrido, más o menos. Nos encontramos en el tren de molinos, justo enfrente de las dos máquinas de vapor. Estas fotos antiguas muestran el estado previo a la rehabilitación. Gracias a un detallado modelo 3D, hemos conseguido volver a montar la máquina de vapor a su estado original. Gracias a este modelado, hemos podido reconstruir y reubicar las piezas, ya que la máquina se encontraba parcialmente desmantelada. Como veremos a continuación, la máquina de vapor está formada por diferentes grupos. En primer lugar, el grupo cinemático. A continuación, el grupo distribución. Luego, el grupo cilindro y regulación. Finalmente, tenemos el grupo bayoneta. El primer grupo que tenemos sería el grupo cinemático, desde el encargado de transmitir el movimiento a los engranajes. Este está formado principalmente por los volantes, el eje del cigüeñal, la biela y el vástago del pistón. El segundo grupo sería el de distribución, entre varias piezas que lo componen. Las más importantes serían las válvulas de admisión y escape, los ejes y engranajes de distribución y los volantes de contramarcha. En el grupo cilindro y regulación, principalmente tendríamos los cojinetes del vástago, del cilindro, las culatas de este, del tubo de entrada y retorno de vapor, las válvulas de cierre y el regulador de la máquina de vapor encargado de la velocidad de esta. Por último tenemos el grupo bayoneta, formado principalmente por los soportes y cojinetes del cigüeñal, la bayoneta, por donde discurre el vástago y el pistón, la tapa del cárter del engranaje y finalmente el cárter y cubre biela. Estos serían, por tanto, los elementos esenciales de la máquina de vapor. Esto es lo que los pequeños apoyos, esto dura 1 minuto y pico, en otro grado con 1 minutillo, los pequeños apoyos de información
que son muy visuales y que permiten a la gente saber que esto, por ejemplo, se produce en este espacio. Esto está por aquí. Esto está aquí. O sea, aquí donde está el puntero es donde va a estar el televisor explicando eso, con lo cual la gente, cuando baje de este recorrido por la transversal y se sitúe aquí, pues tendrá la máquina al lado y la reproducción, con lo cual va a pretender ser muy visual, porque en fin, es una cosa muy técnica y no a todo el mundo le interesa. Entonces hay que bajar un poquito el nivel y hacer que sea una cosa curiosa y entretenida para que la gente lo entienda de una forma natural. Bien, esto... Como decía, este es el estado final a día de hoy y lo que vamos a intentar poner en marcha cuanto antes. En marcha, digo, a carácter de visita y pública y organizar todo eso. Una parte muy interesante que me gusta ponerla porque me parece una sorpresa desde el primer momento es el canal del conductor de caña, que bueno, tiene esa estructura y se ve tanto desde fuera. Aquí el proyecto lo ha interpretado así y ha puesto un vídeo en la parte superior para verlo y entenderlo. Todo el tema de rodamiento y mecanismos es muy atractivo, muy intuitivo, se comprende muy bien y es una parte muy importante de la fábrica. Sobre todo cuando se explica que su tamaño, su dimensión, su longitud no es casual, está directamente relacionada con la potencia de la máquina y directamente relacionada con la potencia de molino. Con lo cual, cuando se hizo la ampliación de 1930 no podía hacerse sin tener en cuenta la dimensión del conductor, que al fin y al cabo es el que alimenta la máquina. En este caso hay dos máquinas de vapor, hay un tren de molinos con tres grupos de masa y hay un grupo de calderas. Entonces esos tres factores tienen que estar relacionados, porque tuviera coherencia y pudiera estar funcionando. En ese sentido, y es parte de lo que se va a explicar en la Plaza de Cañas, es muy importante la persona que dirigía, un grupo de personas que dirigía la entrada de materia prima a la fábrica. Si la fábrica funciona 24 horas porque no es rentable pararla y no se puede parar, hay que aprovechar la campaña. Si la caña se estropea, si la cortas y no la monturas en un determinado tiempo necesario, si pones pocas máquinas, estamos funcionando la máquina sin hacer producción. En fin, había que coordinar mucho qué momento había que cortar la caña, en qué momento había que traerla para que no faltara el piste a la maquinaria. Entonces ahí hay una labor de inteligencia que me parece brutal, porque ponía en relación la programación del cultivo, de su plantación, de disponer para ti, porque cada fábrica tenía que administrar su provisión, porque si se pone en marcha y no tienes controlado que te va a llegar la caña, es un mal asunto. Y lo que digo, y tener ese suministro programado a lo largo de toda la campaña para que no te faltara y para poner en óptimo funcionamiento todo el sistema de maquinaria, de toda la producción final del producto final. Otro de las cuestiones que nos planteó el museológico, el estudio museológico ese de, vamos a hacer que vengan por aquí, se planteó en un momento la cosa de decir, oye, esto de traer a la gente directamente a la sala y pegarle un golpetazo con la máquina, haría falta explicarle alguna cosilla antes. Y con esa idea hicimos un pequeño centro de interpretación aprovechando una pieza que estaba todavía sin destino, que es un pequeño edificio que está a la entrada de la fábrica dando la ronda, que habrá visto todo el mundo, que tiene rotulado además las letras de fábrica de Nuestra Señora del Pilar. Ahí está, de hecho la hemos reparado porque estaban enteras desconsadas. Entonces ahí se destinó a hacer un pequeño centro de interpretación de acceso. Y no es de acceso solo físico, en realidad pabellón de acceso es una metáfora. Es de acceso al contenido, de acceso al conocimiento, de acceso a qué es lo que voy a ver y por qué resulta importante, de acceso a qué es el patrimonio industrial y por qué tengo que venir, por qué me traen a ver esto. Porque hay mucho público que es cautivo y va a donde llevo. Entonces, hay una intención ahí de ambientar, de explicar algunas cosas. Esto explica la heterogeneidad de la museografía utilizada. Hay elementos que son elementos meramente etnográficos, como son una mesa de despacho, una silla, una caja fuerte, elementos que hemos recuperado para dar un golpe de ambiente y que se traslade la memoria de las personas y el conocimiento de las personas históricos a esa situación, a ese espacio temporal. Hay información, vamos a llamarle objetiva, de carácter organizativo, como es la origen de la visita, el planito, la guía, usted va a ver este sitio y el otro. Hay una información de carácter histórico,
una línea del tiempo, que tiene su curiosidad, para que el que quiera pararse 10 minutos a leer y a ver un poco cómo caza la cosa y qué pasaba, porque está hecha la línea del tiempo, para esa intención, qué pasaba en el mundo de la ciencia y la tecnología mientras en la fábrica del Pilar estaba pasando no sé qué cosa. Ya hablaba antes que aquí estamos desarrollando tecnología y trabajando con tecnología de la revolución industrial en 1980, porque se celebró en el 86, y en 1980 estaban pasando cosas brutales en el mundo, desde el punto de vista de la tecnología y la ciencia. Es decir, entonces, esa comparación nos parece muy interesante y está reflejada en la línea del tiempo. Bueno, los contenidos como verlo. El caso es que en principio aquí está representando un poco una obrilla que se ha hecho también dentro de los objetivos de los 2 millones que he contado, que se ha puesto al servicio de de este uso, que es el darle un primer salto de conocimiento al visitante. Entonces decía, hemos cogido una pieza que había de repuesto. Esto es una pieza que sorprende por su escala, por su peso, nos ha costado la misma vida moverla y encajarla ahí, y la hemos puesto con un fondo de la propia factoría donde se fabricaban para tener cierta intención inmersiva, ¿no? de meterte en el lecho con la fábrica del Pilar para que nos sirva como de fotocol. La gente, de una forma divertida, se sienta ahí, se suba, la toque, lo palpe, se haga con la escala de lo que va a ver. Ahí tenemos el proceso, un poco de los elementos que hemos incluido, hemos incorporado a la pequeña sala, la caja fuerte. Son elementos que estaban en la fábrica, los que estaban por ahí, en fin, aquellos tan grandes que estaban en la casa de la Marquesa, sí, efectivamente. La caja fuerte, bueno, estaba en otro lado, pero... Y entonces, pues, bueno, pues hemos rescatado por la intención, obviamente, de incorporarlo de alguna forma. Ahí tenemos cosas curiosas, por ejemplo, bueno, hay tanto de tecnología como de mobiliario de madera que hemos visto. Mobiliario es bueno, madera caribeña, muy bueno. El cuadro de eléctrico lo encontramos en esta situación, y hemos hecho una intervención bastante comedida, sin imponer cosas nuevas. Bueno, tan solo hay algunas cosas aquí superpuestas de plástico imprimidas en 3D, en pequeña impresora 3D. Y luego pues los aireadores, que estaban en un estado tal, que son unos Martinelli, una marca Martinelli Minelli de italianos, que están, bueno, que son interesantes, la verdad. Es un bastón muy largo, en fin, eran los elementos que acompañaban a la vida en la fábrica. Ahí tenemos la pista a la sala terminada. Se ve un poco, también tenemos aquí una máquina también preparada, una máquina que sería para un proceso de sustitución, un collage de fotos integrado en una televisión que permitirá a la televisión administrar contenidos más, digamos, versátiles y cambiables. La línea del tiempo a la que hacía referencia, que marca, digamos, los hitos y acompañado de esos hitos por las distintas cosas que pasan en la fábrica. Y luego aquí hemos hecho, también desde el punto de vista museológico, nos plantearon un reto que interesaba muchísimo. Lo he dicho aquí mientras explicaba lo anterior, pero voy a explicar un poco mejor. Cuando se plantea visitar la fábrica, pues claro, uno ve las máquinas, cómo funciona, queda cautivado por eso, porque es muy interesante, es muy divertido, es muy curioso, pero al ponernos a trabajar sobre el tema antropológico de los testimonios, entrar en contacto con las personas que habían tenido relación con la fábrica, con la vida, tanto interna como externamente, tanto en cuarentena como toda la temporada, empezamos a ver que el valor de todo eso era muchísimo. El valor intrínseco de todos esos relatos, de toda esa parte intangible que no está escrita en ningún sitio, y no me refiero al libro, es decir, que no está escrita, que no coge uno la pista de esos datos viendo una máquina. Alguien te lo tiene que contar y tienes que saber por qué es todo eso. Entonces empezamos a darle importancia a esa parte antropológica de la fábrica, de qué oficios estaban ahí trabajando, qué relación tenían entre ellos, cómo se relacionaban entre ellos la familia y la propia fábrica, y empezamos a valorar el papel del trabajador. Hoy es una obviedad, no es que sea así tan petulante, pero entonces nadie le daba de importancia a eso. Entonces, para equilibrar un poco el contenido digamos, museológico de toda la visita que se plantea, queremos que haya contenidos también de piel, que haya contenidos de experiencia, de personas,
que haya gente que encuentre allí relatos y cosas que le suenan, que le pertenecen, que son de su familia, y ayudar a que ese mensaje cale en la población de aquí. Naturalmente, para un tío que venga de Noruega igual le importa un carajo, o igual no, ahora que veré. Entonces, bueno, decía, una de las cosas que hemos hecho es utilizar la metáfora del trabajador. Cada visitante, bueno, la fábrica tenía un control de asistencia, como en todos los sitios. Había un chapero, que eran unas chapitas que cada número tenía una asignación a una persona que trabajaba allí, y esa persona cuando llegaba a trabajar cogía su chapa y liberaba la chapa de un tablón, que es como ese que hay aquí. De tal forma que la persona que controlaba el listero pues sabía si esa chapa faltaba, que ese trabajador debía estar bien. Obviamente luego haría sus comprobaciones, pero bueno, que digo, así a simple vista pues sabe que le falta este y este. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una reproducción de eso con una fichita que hemos fabricado artificialmente, para que cada visitante asuma el papel del trabajador, se lleve su chapita con su número, que se lleva a su casa para siempre, y entra a la fábrica como si fuera un trabajador. Y lo que le cuente el guía, que se lo explique, tendrá que estar desde ese enfoque. Luego hablarán de los tornillos, pero tiene que contar de la vida del trabajo, porque al fin y al cabo el patrimonio industrial tiene su valor en la herencia del trabajo, del saber que se mantiene, precisamente a través del hecho material, que eso sería una leyenda. Entonces, esa parte es la que hemos integrado en esta primera parte, que es lo primero que se hace, que es recibir al visitante, ver un cuadro eléctrico. Esto está junto, pero en realidad físicamente está separado, está en esta zona aquí. Y según entras, pues te reciben y te clavan tu chapa y te dicen, señor, usted es el trabajador número tal, y empieza su visita aquí, o empieza su jornada laboral aquí. Si nos dan dinero y tiempo, a lo mejor incluso podemos hasta disfrazarlo. No sé, podemos llegar con la metáfora hasta el infinito y volver. Pero bueno, eso ya depende de la gana que tengamos de divertirnos. Durante este tiempo, en aquello que decíamos de la difusión, de la activación y todo eso, pues hemos planteado el reto de que las obras pues, no fueran como ha sido hasta ahora la fábrica, un recinto oculto, sino que fueran unas obras visitables y que empezaran a tener difusión. En ese sentido hemos, digamos, metido una condición en el contrato de obra para que el contratista se marcara la obligación de un determinado tiempo al mes de parar la obra, esto que se dice muy pronto, que la gente se dedique a otra cosa y dejar que visitáramos la obra durante esa mañana. Y un viernes de cada mes hemos parado la obra. Es una obra que además hemos conseguido pues, disminuir el plazo, ¿no? Y digo hemos porque es una labor colectiva, la empresa, la dirección técnica, en fin, un esfuerzo concurrente de mucha gente. Y mira, hemos, entre Palillo y Ronquillo hemos sumado casi 500 personas las que han pasado por allí, mientras hemos estado haciendo obras y un poco antes de la obra también. En la parte testimonial de patrimonio industrial, también, como decía, una de las patas transversales que se desarrolla, ya se habló también en su momento en la jornada del año pasado, porque vino Estefanía Fernández, que era la antropóloga que ha dirigido ese trabajo, de contacto y conexión con todos los testimonios que hemos podido, y los que hemos podido no son los que hemos querido, hubiéramos querido mucho más, pero esto tiene un presupuesto, en fin, las cosillas. Entonces, claro, con el presupuesto que había hemos llegado a una serie de testimonios, un total de 22. Y también reservamos, como decía antes, no hubiera servido de nada grabar estos testimonios y no lanzarlos, pues hemos guardado parte de los recursos que teníamos para eso, para que lo que hiciéramos pudiéramos difundirlo. Hemos editado un libro con tenemos un trabajo, digamos, científico hecho en archivo, pues para que los editores lo consulten y se saquen conclusiones de mayor profundidad. Pero hemos hecho un pequeño refundido, donde más o menos se relatan de forma literal, las anécdotas y las experiencias que los trabajadores han contado, y se ha reunido en una edición que hemos procurado que sea lo más bonita y delicada posible, que esta es la portada del libro y este es el formato, y eso por fin conseguimos, y digo conseguimos porque ahora tiene que ser una labor de coordinación, un trabajo bonito, pero que tiene trabajo hacer. Y conseguimos reunir a los amigos. Tenemos un pequeño club de amigos del museo, aunque no somos nada todavía, pero tenemos un club de amigos. Y a esos amigos le hicimos un regalo de esa primera edición de ese libro, con lo cual también ha sido un motivo de satisfacción haber cumplido esa parte y haber certificado que esa parte está empezada. O sea, que la parte del patrimonio inmaterial existe, la estamos haciendo. En la medida de nuestras posibilidades, pues iremos apretando y acompañando, porque también tengo que decir que el relato
Una persona que ha colaborado en este plan museológico que hablaba, que estoy un poco contando de forma salteada, ha sido Estefanía, que ha estado asesorando a las museólogas. Hablo en género femenino porque han sido 3 personas, ¿no? tres chicas expertas. Entonces, estas museólogas se han nutrido de los conocimientos de Estefanía. Los conocimientos de Estefanía, aparte de los profesionales de antropóloga, que es metodología científica y saber hacer, el tema es que conocía todos los relatos de todos los testimonios, con lo cual toda esa información se ha incorporado a los contenidos del museo. Entonces ya se activa un poco la savia del museo y por ahí andan, en no sé qué máquina, en no sé qué esquina y en no sé qué foto, datos que han aportado los testimonios y los informantes. Y eso es una parte muy importante, considero que es muy importante. Por lo tanto, como recurso, tiene que seguir alimentándose y seguirá alimentando conforme vayamos ampliando zonas y sitios visitables, ¿no? Además, pues dentro del objetivo de difusión, de hacernos ver, de ponernos un poco en valor, de abandonar esa vieja idea de que acá hay un recinto en ruinas, pues hemos hecho algunas actividades. Una está ya en el tercero, que este año es el tercer certamen de pintura rápida, que es un recurso que hemos descubierto como interesante, muy divertido y además llenísimo de talento. Este es el resultado de este año, que son los cuadros premiados. La gente aparece allí a las 10 de la mañana, se le sella, se le valida y elige un punto y se pone a pintar. Y a las 4 de la tarde entrega su cuadro. Luego nosotros citamos un jurado, a ser posible con conocimiento, y ese jurado hace su valoración y da los premios. Y nosotros pues le damos el premio. A cambio nos dejan los cuadros ahí, con lo cual de esa manera estamos también colaborando. Los ganadores. Entonces, bueno, los ganadores quien quiera, oye, eso es libre. Pero bueno, de esta manera, pues no solo fomentamos que esto se conozca, porque es una actividad que se realiza en fin de semana, viene la gente que pinta viene con su familia habitualmente, con lo cual hacemos que se difunda. Y también por la parte de atrás, pues mira, estamos generando un patrimonio que tiene que ver con esto, con una actividad muy distinta, que es la actividad artística pictórica, en este caso, la arte gráfica, pero bueno, que aumentan pues, el valor de lo que tenemos. Eso ya está en nuestras paredes, está en las concejalías, y bueno, y a lo mejor pues, el día de mañana, en la quinta, tenemos que hacer una exposición, para que todo esto se conozca y se vea, ¿no? Otra actividad que nos ha ido bien y que seguimos, es en paralelo un concurso de fotografía. El de esta edición ya está a punto de publicarse, porque creo que es en junio cuando se tienen que entregar los resultados. En este concurso pues, consiste en que se da un plazo para que se escriban y a partir de ese momento pues, tienen unos días para ir a hacer safari y captar las imágenes que quieran y presentarlas. Eso luego pues, obviamente se contrapone, se entrega de forma más o menos anónima, controlando un poco la identidad para que no se sepa la autoría. Y eso, pues, se expone ante un jurado y el jurado valora y se le da su premio. Y luego, pues, nos quedamos con las fotos. Es el patrimonio industrial de la ciudad, no es solo de la fábrica del Pilar. Sí, el concurso de fotografía es del patrimonio industrial de la ciudad. Es verdad que nosotros empezamos con el reto, la concejalía que lidera Madrid se hace con la idea de sacar respirar a la fábrica del Pilar. Pero en la medida que nosotros hemos aprendido, porque hay que decirlo así, nosotros lo nacimos sabiendo, empezamos hace 5 años ya, ¿no? En el 19, yo había empezado antes, pero tengo que confesar que la visión que tenía del recinto no es la misma entonces que ahora. Ahora tengo una visión más global, más completa, muchísima más información, he aprendido muchísimo. Pues decía que somos conscientes que la fábrica del Pilar no es el único patrimonio industrial que hay aquí. Está visible, que son las chimeneas, pero hay otras fábricas que están bien equipadas. Y hay otro montón de testimonios que no hablando de la fábrica, sí hablan del azúcar, de la caña de azúcar, de la etapa industrial, no de la industrial. Con lo cual, hay un montón de cosas que hacer con respecto a este tema. Y bueno, y el tema del concurso pues viene a ser un reflejo de eso, ¿no? Pues el día de mañana pues, habrá que hacer algo más amplio si hace falta, para hacer constar que esto no es un hecho aislado. Esto ha condicionado la estructura de la ciudad, la forma de la ciudad, la movilidad en la ciudad, los recursos de la vega, la disposición de la propiedad en el campo. O sea, esto ha sido una cosa que hoy somos esto porque esto ha pasado.
Bien, hay otra cosa singular que también estamos especialmente ilusionados, porque esto es una de las cosas, cuando decía el tema de participación, pues una de las cosas que se nos ocurrió para que la gente participara activamente en algo físico, que es importante, que no sea una cosa como muy virtual, sino que sea algo físico, es este asunto. Esto es un retablo de la Virgen del Pilar. Todas las vírgenes tenían nombre, todas las fábricas tenían nombre de alguna virgen. Esta es la del Pilar. En su día fue una iniciativa construida por la iniciativa de los propios trabajadores. Era un sitio con una determinada energía, porque allí se hacían determinadas cosas que tienen que ver con el culto, con las celebraciones de bendición, protección de la cosecha de ese año, de inicio de la campaña. Bueno, y pues obviamente tiene su lenguaje, sus materiales y sus cosas. Entonces, una de las ideas que defendemos es que esta restauración, que pretendemos que se restaure, se haga con aportaciones y suscripción popular. De una manera que la gente a poco sume el dinero que hace falta y con ese dinero lo hagamos. Y de alguna forma hacer que la gente se sienta, participe de eso y, aunque sea una pequeña proporción, sea dueña de esa obra o de la campaña de mecenazgo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí estamos ahora en fase de, nos han elaborado un proyecto frente experta de la universidad, nos han dicho lo que hay que hacer, estamos valorando cuánto vale lo que nos han dicho que hay que hacer, y cuando lo tengamos, pues contando con la colaboración de alguna asociación o de alguna institución de carácter social, pues que lleve a cabo una labor de difusión y conseguir hacer la campaña de mecenazgo para que eso, para que sea una recaudación de carácter popular. Y al final eso, porque es un elemento dentro de la fábrica singular, pues se reconozca como tal, ¿no? Y aparte que todo eso pues nos da visibilidad, claro. Bueno, y ya está. Todas esas cosas hemos hecho en un año. Yo creo que, vamos, aunque parezca una inmodestia, pero lo hemos hecho y nos merecemos que contarlo. Y entonces, bueno, misión cumplida. Misión cumplida. Han sido, teníamos 2.030.000 euros para gastar, para invertir. Y a pesar de la auditoría y el papeleo, que no puedo contar lo que significa, hemos gastado 2.020.000 euros. Un equipo pequeño, obviamente con el apoyo de otras áreas del ayuntamiento, y yo creo que además hemos hecho un trabajo coherente, que no impide que ocurran más cosas. Muchas veces en estos trabajos se ocupan parcelas y lo que hacen es cerrar puertas. Y yo creo que hemos hecho un trabajo muy coherente, con muchísimas puertas abiertas para tirar para la derecha y para la izquierda, y con posibilidades de que la fábrica sea lo que merece ser para Motril, un espacio cultural de referencia y un recurso turístico, que por cierto, de eso va a hablar, de casos de éxito con el turismo, el próximo ponente, que además es experto en el tema, profesor de la Facultad de la Universidad de Málaga, y va a hablar de casos de éxito a nivel de patrimonio industrial, como el caso del Caminito del Rey, o el Alén, o Portugalete. Hay un montón de casos que han funcionado y han disparado, digamos, pues, no quiero decir disparar la economía, pero que han disparado el valor de las cosas, porque el hecho de que sea activo, de que se pueda visitar, te coloca en una lista de deseos de un montón de gente. Ese montón de gente te viene a visitar, y cuando viene a visitar pues tiene que hacer más cosas. Y esto es un recurso pues para mantener muy importante. Decía el título de la ponencia, que fue un exabrupto, lo puse así sin pensar mucho, el regreso al futuro, ¿no? Esa paradoja siempre que nos conmueve, ¿no? Como aquí avanzamos paso a paso, pero a nivel transversal, pues el siguiente paso es volver a empezar, ¿no? Porque ahora en un nuevo testimonio me da una nueva cosa, la tengo que incorporar, y debe ser el mismo proceso que vengo haciendo desde el final, con todo, conocimiento de maquinaria, conocimiento de experiencia de anécdota, y obviamente, como el camino se aprende, pues lo haremos de forma más inteligente, más rápida, más engrasada. Pero en el fondo es volver a repetir. Si ahora mañana nos damos otros 2 millones, pues tenemos que hacer lo mismo, todo este proceso de contado. Vamos a plantearnos para dónde tirarnos, qué necesitamos primero, qué necesitamos después. Esto no, porque también aquí no se puede intervenir como uno quiere, porque te pisan las manos. Aquí puedes intervenir, a lo mejor, como decía antes, y puedes a lo mejor decir, hay que hacer esta cosa muy importante, restaurar, esto me vale 3 millones de euros, ¿vale? ¿Lo puedes equipar? No, me lo gasto todo. Pues es una cosa de 2 y con el millón lo equipamos. Y la gente entra. Entonces a lo mejor no hacerlo urgente, o no hacerlo importante, hacerlo urgente.
esa determinación es un pequeño galimatías que tenemos dentro y en la hora de las decisiones es vital, porque no hay actuación que no se haga que no se pueda incorporar. Tiene que ser todo activo. Hago y lo incorporo. De esta forma, por eso digo que es un poco regreso al futuro, en el sentido de que avanzar es volver al inicio y implementar otra capa, y otra capa, y otra capa, así hasta que lo terminemos todo. No obstante, yo creo que la puesta en marcha de esto, así lo pensamos, bueno, pensamos no, así nos da la ilusión pensarlo, cuando esté en funcionamiento, cuando haya un boca a boca, cuando esté en las listas oficiales de un montón de gente, de operadores, de las propias administraciones institucionales de cultura y de patrimonio, nos van a mirar, yo creo. Y entonces, siendo un valor, que esto en Andalucía aseguro que es un valor, ya conocemos, en este tiempo no ha dado tiempo a conocer el mapa del patrimonio industrial de Andalucía, y aquí somos la leche. Entonces, yo creo que eso nos dará un giro en las instituciones y probablemente nos darán recursos para hacer más cosas. Hay que hacerlo bien y hay que venderse bien, y bueno, ahí está ya, eso ya es tarea política, pero bueno, yo confío en que eso pueda cambiar esa dinámica de Siria, como llaman la Siria hasta ahora, ¿no? De, aquí está esto, pero no veas qué caro, cómo hago aquello, cómo hago lo otro. Y ahora que lo vemos, realmente lo que hacía falta es sentarse a ver cómo y haciendo poco a poco, haciendo cosas útiles. Es difícil porque no se tienen todos los días 2 millones de euros, ¿no? Pero en fin, se han ido haciendo cositas con menos, poco a poco. Ahí decía un poco lo que vamos a hacer a partir de ahora. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, tengo que contarlo así, con una sola línea, porque no sé que me pille los dedos, porque claro, ya es que me he gastado el dinero que teníamos previsto, entonces hay que contarlo así. En principio, las previsiones que hay son que este año se contrate una empresa que pueda cubrir la reserva de visitas, que pueda gestionar la visita físicamente, que haga de acompañante, y que todo eso lo pueda volcar en la comunicación, las redes sociales, tal, y generar un espacio en la web para que puedan acceder a reservas de entrada, para que puedan organizar los turnos, bueno, para que empiece a funcionar como tal. Eso, si podemos y no nos falla, no podemos ni nos resfriamos ni nada, pues a ver si para después de septiembre puede estar, o para después del verano. Seguiremos trabajando en la mejora de los recursos. Esto, la forma de explicar cosas, de meter contenido es infinita. Como decía, hay espacios destinados del museológico a implementar recursos anecdotarios, hay cuestiones, como os digo, fisiológicas que conviene inspirar, no voy a decir repetir porque igual no se puede, pero inspirar el tema del ruido en la fábrica, pues se lo ha pasado en alguno de los testimonios lo decía, el olor, la humedad, las condiciones del trabajo. Si consideramos eso, sería una inmersión bastante interesante. Bueno, pues ahí está, porque no se puede pensar en qué se puede hacer, ¿no? Meter un equipo de megafonía y reventar aquello con un sonido que pudiera ser original. Bueno, esas mejoras están ahí y estaremos siempre atentos, aunque haya pequeños pellizcos, para ir haciendo esas cosas. Por supuesto, lo que decía antes al principio, la recuperación de elementos de maquinaria. Cogemos una máquina, trataremos de localizar sus piezas, algunas ya las tenemos, es decir, hay 3 máquinas concretamente importantes dentro de la nave del tren que podríamos montarlas mañana si conseguimos el dinerillo. Podemos seguir, obviamente, rehabilitando edificios. Tengo que decir que hemos empezado a hacer una obra defensiva. No es una obra de restauración, es una obra que se ha hecho de protección para evitar que el deterioro avance, que es el caso de la Casa de la Marquesa. Hemos hecho una operación de recubierta, en fin, de cubrir los huecos en cubierta, una obra de emergencia para conservar lo que queda y que no sigan estropeándose. Y bueno, y hacer un plan de actividades que permita esa penetración de participación social, de reconocimiento del sitio, de incorporar el sitio a la dinámica de la ciudad. Y en fin, y ya está. Y luego pues el proyecto de colaborativo de financiación de restauración del retablo. Ahora mismo está en solfa el tema de los fondos europeos en las próximas convocatorias, los fondos de la Agenda Urbana 2030. Por ahí estamos en la lista de los Reyes Magos. A ver si... Claro, los fondos saben que van destinados a unos objetivos como grandes, ¿no? Implementación de tecnología, rotura de la brecha digital, formación y empleo.
y gracias a esos objetivos no están, ¿sabes? Restaurar un edificio no está en la lista de monumentos. Entonces, inventaba es como esta intención de seguir incorporando bienes patrimoniales a la cultura pueda estar dentro de algún fondo destinado de turismo o de fondo europeo. Así que ahí estamos. Tengo una última cosa, no sé si está aquí, que para finalizar, Paga el antivirus. el ayuntamiento no es ajeno. Bueno, es un pequeño vídeo que nos dio unos testimonios también, mucha gente de aquí lo habéis visto ya, que relata un poco cómo era en el año 82 las tareas dentro de la fábrica. Ese es el edificio pequeño que se ha destinado a pabellón de acceso.